Hello, my dear students. I hope you're very well in this quarantine. And it's really grateful for me saying hello and starting this webinar introducing, or better said, reviewing some topics that you have seen in your CECITE trajectory. Vamos a analizar rápidamente algunos temas muy puntuales que tú ya has podido estudiar en tu trayectoria como estudiante de CECITE. We are starting today with some vocabulary, and we have right here some extreme sports. We have right here some extreme sports. Do you know what is the name of the first picture? What is the sport that the girl is practicing? Very good. And the first one we have surfing. What is the next one? This is in the river, and it's a little bit dangerous. We have right here white water rafting. Then we have bungee jumping. The next sport, it's really extreme. You have to be really brave to practice this. We have rock climbing. The other one you can practice maybe in a lake or in the ocean. This is called water skiing. Then we have this famous sport, and it's a classic when you go to a pool to swim or maybe in a lake. This is diving. And finally, if you like to fly, we have right here hang gliding. Interesting, this vocabulary can help you then. Well, this is the principal topic today. For writing, we have to be really careful about which tense you use. Today, I'm going to present the 5 principal tenses to express your ideas in a text. We have right here present simple that describes a place, or you can use it to say what people usually do there. The next tense, an important tense, is present progressive. And we're going to use it to mention what you're doing and for your future arrangement. The next tense is past simple, to describe what you did and when you did it. In the point number 4, we have the present perfect simple, to talk about what you have already done. And finally, we're going to use the future with be going for your future plans. Vamos a estudiar en este webinar 5 temas gramaticales o 5 tiempos gramaticales esenciales. El primero, presente simple, que lo vamos a describir lo vamos a usar para describir lugares o decir lo que las personas hacen con regularidad. Después tenemos el presente progresivo, que lo utilizaremos para indicar las cosas que se están realizando en ese mismo instante o posibles cambios en el futuro. Muy importante hacer mención del pasado simple para describir qué se realizó y cuándo se hizo. También podemos utilizar el presente perfecto simple para hablar acerca de lo que ya hemos realizado. Esto es un tipo de tiempo para expresar también cosas en el pasado, pero con una exactitud no muy puntual. Y finalmente, el future, utilizando la estructura be going to para poder expresar planes a futuro.
We're going to make a really fast check about each tense, okay? We are starting with the present simple. We have right here the principal grammatical rules. Tenemos aquí las principales reglas gramaticales que utilizamos en el presente simple. Recuerden que siempre se compone de un sujeto, un verbo y, si así tú lo deseas, un complemento. Es importante recordar que para los sujetos I, you, we y they se utiliza el verbo en su forma normal, pero hay que tener principal cuidado con the third person, las terceras personas del singular, porque a estas personas siempre habrá que agregársele al verbo una S. Cuando queremos hacer referencia a cosas que no hacemos con regularidad, vamos a ocupar la negación don't o para terceras personas doesn't, más el presente del verbo. Muy importante recordar que el don't lo utilizaremos para los sujetos I, you, we y they, y el doesn't para he, she, it. ¿Ok? Importante mencionar que cuando ocupamos el auxiliar doesn't, el verbo debe ir normal, ya no agregaremos la S en las terceras personas. Lo mismo sucede para las questions o las interrogativas. Recuerda que el auxiliar siempre va antecediendo a el sujeto y esa es la manera con la que tú puedes interrogar a una persona. Estas reglas gramaticales, en teoría, tú las debiste haber estudiado con anterioridad. Es súper importante hacer mención del verbo to be o el verbo be, que es en demasía importante. ¿Por qué? Este verbo, a diferencia del resto, no ocupará auxiliares y su conjugación en presente tiene tres formas: am, are, is. Y ocuparemos cada una de estas formas dependiendo el sujeto. Por lo regular, este verbo va acompañado siempre de un adjetivo o de un lugar. We use it for facts, habitual actions, routines, things that don't or won't change, and to describe. Vamos a ocupar este tiempo gramatical para hablar de hechos, acciones habituales, hablar de rutina y para cosas que no van a cambiar, además de descripciones. Es muy importante, y hago mención de esto, que este tiempo gramatical no describe las cosas que estamos haciendo en este preciso momento. Ya hablaremos de ese tiempo un poquito más adelante. Importante, y podemos utilizar este tiempo gramatical, ocupando estas time expressions. Every day, once a week, on Saturdays, always, sometimes, y never. Este tiempo gramatical casi siempre va acompañado por los adverbios de frecuencia, porque hace referencia a la frecuencia con la que hacemos alguna cosa de nuestra rutina. The next tense is the present progressive. El presente progresivo, que ahora sí, este es el tiempo gramatical que nos indica las cosas o situaciones que estamos realizando en este mismo instante. ¿Qué debemos tener presente de este tiempo gramatical? Bien, es súper importante mencionar que ocuparemos al verbo to be, es decir, al am, al are o el is, acompañado siempre de un verbo terminado en ing. Obviamente, dependiendo del sujeto, es la conjugación del verbo to be que ocuparemos. Y tenemos aquí algunos ejemplos. I am studying online. He is getting married on November 3rd. Esta muy especialmente indica un futuro, ¿ok? Pero no deja de ser presente progresivo. You are eating vegetables. Estás comiendo vegetales. Todas estas acciones nos indican que se están realizando ahora. Para las estructuras negativas es importante mencionar que el verbo to be toma, por así decirlo, el lugar de un auxiliar. Por ende, este va a ser el que se niegue sin necesidad de otro auxiliar.
Muy importante mencionar que ocuparemos el verbo en ing. Tenemos algunos ejemplos aquí. I'm not taking notes. She isn't working now. We aren't sleeping in class. Estas son cosas que no estás realizando en este momento. Para poder efectuar interrogativas acerca de lo que hacen en este momento o la gente hace en este momento, debemos recordar o tener presente que el verbo to be, nuevamente repito, el am, el is y el are deben siempre anteceder al sujeto. Are you taking notes? Is she playing cards? Estas preguntas las ocuparemos para hacer interrogantes de lo que la gente hace en este preciso momento. ¿Para qué utilizamos este tiempo? Ya muchas veces mencionado, para describir acciones que suceden ahora y también de manera puntual, como podemos ver en este ejemplo. Para describir cambios futuros, ¿ok? Para describir cambios de lo que estamos haciendo, de nuestro estado actual a algo que va a cambiar. Time expression to use with this tense, we have now, at the moment, today, and these days. The next tense is the past simple or simple past. Súper importante y demasiada atención con este tema gramatical que acaban de ver en el semestre pasado, donde ustedes repasaron los verbos en pasado, recordando de manera puntual y rápidamente que existen dos tipos, los verbos regulares que terminan en ed y los verbos irregulares que cambian completamente su forma. Súper importante y como tip recordarles que los verbos en pasado única y exclusivamente los vamos a llevar a cabo o los ocuparemos en estructuras en afirmación. Vamos a checar algunos ejemplos. I ran yesterday. You cleaned your room last week. They went to the school. Ya sea regular o irregular, los verbos los ocuparemos únicamente en afirmaciones. ¿Por qué hago tanta insistencia de que se ocuparan únicamente en afirmación? Porque no los vamos a ocupar en las negativas. En las negativas vamos a hacer uso de un auxiliar. En este caso, el did, que en su forma negativa es did not. Y si quieres contraerlo, puedes ocupar el didn't. Súper importante mencionar que cuando tú haces uso de el did, el verbo debe ir en su forma base o en su forma normal. Por eso hice tanta mención de que los verbos en pasado únicamente se ocupan en afirmaciones. I didn't run yesterday. Yo no corrí ayer. You didn't clean your room. Tú no limpiaste tu habitación. We didn't go to the school. No fuimos a la escuela. Todo esto o todas estas acciones acompañadas del didn't, como podemos ver con el verbo en su forma normal, están en pasado. Aunque el verbo está en su forma normal, el auxiliar did se encarga de ponerlo en pasado, por así decirlo. Lo mismo sucederá con las interrogativas. Ocuparemos el did como auxiliar, pero para que una interrogativa esté bien formulada, debe anteceder al sujeto. Tenemos algún ejemplo aquí como Did you run yesterday? Esta es una yes-no questions. Recuerda que si te preguntan con did, responderás con did. Yes, I did. No, I didn't. Y también podemos ocupar esta, igual que todos los tiempos gramaticales, WH question, que se responderá con una afirmación, pero respetando la regla de el did antecediéndolo. No podemos dejar de mencionar también en este tiempo simple el uso del verbo to be que toma o que siempre es relevante, ya sea en el pasado simple o en el presente simple, porque nuevamente estará trabajando sin auxiliares y tiene sus formas de conjugación dependiendo del sujeto. En este caso, ocuparemos was para I, he, she e it y utilizaremos were para you, we y they. Recordar nuevamente haciendo mención
que el verbo to be suele ir acompañado de un lugar o un adjetivo, ¿vale? Muy importante, el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, se niega solo e interroga también de manera sola, solamente anteponiéndolo al sujeto. ¿Para qué utilizamos el pasado simple? To express action in the past exactly when it happened. Para expresar acciones en el pasado con exactitud. Time expression to use. Yesterday, last week, last month, last weekend, last year, or a year ago, a week ago, 3 months ago, 5 years ago. Estas son las expresiones de manera puntual, casi siempre acompañado de el last o de el ago. Pasamos con el siguiente tense, que es el present perfect simple. No estoy seguro si ya lo has estudiado, pero hago una rápida y breve mención al respecto de este tiempo gramatical. Aquí el verbo auxiliar va a ser el have. Y para terceras personas, como lo podemos ver aquí en este ejemplo, utilizaremos su conjugación has. Cuando nosotros tenemos el verbo have o has, con el que siempre hemos tenido la idea que significa tener o deber, pero a este le ponemos un participio aquí adelante, un verbo en participio. Recordemos que en la tabla de verbos existen 3 o 4 columnas que nos indican las conjugaciones de los verbos. La primera, su forma normal, su forma base. La segunda, el pasado simple. Y la tercera, el pasado participio de los verbos. Mucha atención en este, no hay que confundirlo con el pasado simple. Bien, recordar o hacer mención rápido que también existen en pasado participio verbos regulares o irregulares. La mejor forma de aprenderlos es haciendo repaso de ellos todo el tiempo, ¿ok? Pero bueno, aquí aterrizando, la parte importante de este tiempo es recordar que el have y el has, más un verbo en participio adelante, le quitan el significado de presente que tiene este verbo y como auxiliar pasará a ser el verbo haber. Es como decir yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han. Y los verbos en participio indican cosas que ya se han hecho. Y vamos a ver rápido un ejemplo. I have ridden a camel. Yo he montado a camello. He has studied in Spain. Él ha estudiado en España. You have been in Europe. Tú has estado en Europa. Para las negativas, el verbo auxiliar, en este caso have y has, pueden negarse. Haven't para I, we y they y you, y el hasn't para las terceras del singular she y he. Muy importante mencionar que sea negativa, interrogativa o afirmación, siempre ocuparemos el participio de los verbos. Y vamos a ver unos ejemplos. I haven't eaten spiders. Yo no he comido arañas. She hasn't worked since 3 years ago. Ella no ha trabajado desde hace 3 años. We haven't slept well. No hemos dormido bien. Para poder hacer interrogativas ocupando el has o el have, debes anteceder, como casi todos los tiempos, el auxiliar del sujeto. Seguimos respetando la regla del pasado participio. Tenemos preguntas como Have you ever written notes? Perdón, aquí quería decir camel. Have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado a camello? What has she done? ¿Qué ha hecho ella? ¿Para qué utilizaremos este tiempo? Pongan atención aquí, es importante
mencionar que aunque es un presente o al tiempo gramatical se denomina presente, en realidad nos indica cosas que ya hemos realizado, o sea que es un tipo de pasado. Aquí nos dice, to express things that happened in the past, para expresar cosas que hemos realizado en el pasado, pero que no se sabe exactamente cuándo, o mejor dicho, en lugar de que no se sabe, no se hace mención de cuándo, sino simplemente si las has hecho o no las has hecho. Super important, the time expression for this tense. We have expressions like ever, never, this week, always, y algunas, aunque no son time expressions, aunque de manera puntual no son considerados time expressions, sino adverbios, tenemos el since, el for, el just, el already y el yet. Pero ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Recordemos que este es un simple repaso de todos los tiempos gramaticales. Vámonos con el último, ya checamos algunas cosas para expresar presente y algunas cosas también para expresar pasado. Ahora vámonos con el futuro. El futuro más usual y más común es el be going to, que como su nombre no lo dice, ocuparemos al verbo to be seguido siempre de la expresión o del verbo going to, que automáticamente, si tenemos un verbo adelante, estará expresando futuro. Súper importante hacer mención, siempre vamos a ocupar el to be en presente, es decir, nuevamente volvemos al am, el is y el are. Por eso es que siempre se estudia el verbo to be. Súper importante hacer mención que se ocupa el going to. No podemos ocupar el going to si no ocupamos el verbo to be. Por favor, atención ahí. Y el verbo o la acción que se realizará en el futuro va expresada en su forma normal del verbo. Vamos a checar algunos ejemplos. I'm going to play soccer tomorrow. Yo voy a jugar fútbol mañana. He is going to study in Spain. Él va a estudiar en España en tiempo futuro. You are going to pass the exam. Tú vas a pasar el examen cuando lo realices. Eso en un futuro. Respetando las reglas y como siempre haciendo mención, el verbo to be toma siempre o debe ser siempre la parte principal de la estructura gramatical. Y conociendo ya y repasando el verbo to be toda una vida, sabemos que él se niega solo. Por eso tenemos el am not, el isn't o el aren't. Es importante hacer mención que esta es una forma del be y que la regla gramatical normal del going to para expresar futuro continúa. Entonces tenemos aquí I am not going to go to the school. Yo no voy a ir a la escuela. She isn't going to work next week. Ella no va a trabajar la siguiente semana. We aren't going to sleep tonight. No vamos a dormir esta noche. Ya te lo estarás imaginando. Tenemos aquí que para hacer preguntas con going to ocuparemos al verbo to be como parte principal en la estructura gramatical, pero siempre antecediendo al sujeto. Se respeta la regla del going to más su forma normal. Son muy parecidas, véase, no se debería tener mucha dificultad. Y tenemos preguntas del tipo, Are you going to study the university? ¿Vas a estudiar la universidad? What is she going to do next week? ¿Qué es ella va a hacer la siguiente semana? Esta estructura se ocupa entonces para relatar futuro. Futuro. Ahí lo tenemos. To express future plans, para expresar futuros planes. To express a prediction based on the present evidence. Express that something is about to happen. Express that something is about to happen. Aquí es una O. Disculpen por ahí los detalles, errores de dedo. Time expression, tomorrow, next week, next month, on Sunday, in an hour, and later.
todas expresiones de tiempo que hacen referencia al futuro, ¿vale? Entonces, esos son los 5 tiempos gramaticales que debes tener presente para poder expresar tanto cosas en presente, cosas en pasado y de manera puntual cosas en futuro, ¿ok? Súper rápido y aprovechando el tiempo de este webinar, vamos a hacer mención de algunos trucos de escritura y de lectura. Aquí tenemos avoiding repetition, cómo evitar repetir cosas en un texto. Cuando tú escribas, por favor, no utilices las mismas palabras todo el tiempo. Para ello tenemos palabras como son los subject pronouns, que hacen referencia a un sujeto, a una persona que hace algo. Tenemos los object pronouns, que hacen referencia a la persona a la que recae, por así decir, la acción. Tenemos here y there para referirnos a lugares o this y that para referirnos a cosas de manera puntual. Y vamos a checar un ejemplo. Nos dice aquí, there's a beautiful forest near here. We're going camping in the forest next weekend. Tenemos aquí, o vemos que estamos utilizando la palabra forest 2 veces. ¿Cómo podemos evitar utilizar forest en una segunda ocasión para que no escucharnos repetitivos? Podemos, por ejemplo, cambiar la expresión in the forest por there. Y nos quedaría algo como there's a beautiful forest near here. We are going camping there, que ese there hace referencia al bosque, next weekend. Vamos a ver algún otro ejemplito rápido. My friend and I went surfing last week. My friend and I had a fantastic time. My friend and I. My friend and I, muy repetitivo. ¿Por quién podré cambiar este my friend and I? Exacto, por we. Y nos quedaría más reducido y sin tanta repetición la expresión como my friend and I went surfing last week. We had a fantastic time. Perfecto. Para cerrar, vamos a hacer rápidamente una practice. Dice aquí, my cousin are going white water rafting tomorrow. Can I go with my cousin? My cousin. My cousin. ¿Por qué podríamos cambiar a my cousins? Así es. Utilizaremos el them. En este caso, ocupamos un objeto, un object pronoun o un pronombre de objeto, porque estas personas van después del verbo. This is a wonderful camp. We come to this camp every summer. Camp. This camp. Oh, muy repetitivo. ¿Cómo puedo hacer para cambiar ese this camp con here? This is a wonderful camp. We come here every summer. Y ese here está haciendo referencia a el camp. Última, esta pongan atención. I'm going rock climbing with some people from work and I'm looking forward to going rock climbing. Rock or going rock climbing. To going rock climbing. Vean cómo podemos hacer sustitución de toda esa expresión sustituyéndola por un it que hace referencia a esa acción, que las acciones, recordemos, pueden ser consideradas o son de manera puntual cosas. Y nos quedaría algo como I'm going rock climbing with some people from work and I'm looking forward. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Los 5 tiempos gramaticales para poder expresar un poco de presente, de pasado y de futuro. Y al final, algunas sugerencias para nuestra escritura, tratando de evitar el repetir algunas cosas. Este es el webinar del día de hoy, de esta semana. Les agradezco mucho su tiempo. Thank you very much for being this. Don't forget
to like the video, leave your comment, and subscribe the channel. Thank you very much. If you don't have any question, please leave a comment or contact me in my social network. Thank you very much. Enjoy your week and do your homework.